da igual la categoría que estés, ellos saben que en las grandes competiciones se juega en defensa cerrada. Y ellos practican, entrenan y juegan con defensas cerradas, con lo cual fabrican un perfil de jugadoras totalmente diferente. Entonces, en ese sentido, como digo, creo que el futuro seguramente se presente mejor que lo que actualmente tenemos en el presente, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección. Es algo que yo no logro entender, sinceramente. Y bueno, sí, es una crítica o es simplemente un delirio que tengo. Cuando no llegas a la Champions League, parece que es una competición diferente, que ahí solo juegan las estrellas, ¿no? En el momento en que estábamos en el Chaco y demás, y empezábamos aquello lo veíamos como algo inalcanzable. Y esas jugadoras se van a acordar en su momento, cuando vosotros la vayáis a entrevistar, no del entrenador que les ha hecho campeón de la Champions, o campeonas olímpicas o del mundo, que sí, que seguramente también, pero se van a acordar de aquel entrenador que les hizo mejorar como jugadores. Es que no lo recuerdo bien, solo sé que aquello fue una experiencia maravillosa. Es decir, la responsabilidad que puedes tener como familia o la responsabilidad que puedes como entrenador, en alguna de ellas vas a salir perjudicado. Oye, Fer, pero qué guapo vas, ¿no? Ya ves, la verdad es que, bueno, una marca de balonmano para un podcast de balonmano. Qué maravilla. Oye, desde aquí agradecemos a Hummel por patrocinarnos, por ayudarnos con las mochilas, material técnico y con todo lo que utilizamos en los episodios, así que muchas gracias. Bueno, muy buenas a todos y a todas. Hola, Fernando. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos en el CESA de nuevo, otro año más. No sé cuándo estaréis escuchando esto, pero estamos grabando en el CESA con Ambros Martín. Hola, ¿qué tal estás? Bien, gracias. Bien, todo bien. Pues nada, vamos a arrancar. Como siempre, pregunta que ya hacemos habitualmente. Si viniese alguien ajeno al mundo del balonmano y preguntase quién es Ambros Martín, ¿cómo le ayudarías a conocerte? Bueno, pues yo creo que soy un apasionado del deporte, de la competición. Y bueno, desde pequeño he sido prácticamente así. Creo que en absoluto ha cambiado con respecto a aquellos años. Es decir, sigo manteniendo esa pasión por el deporte, por el balonmano y sobre todo por la alta competición. Es decir, no sé, creo que he acertado en el tipo de vida que he llevado a lo largo de estos años y por eso me siento contento. Bueno, luego profundizaremos un poquito en tu trayectoria, los equipos por los que has ido pasando y demás, pero ¿cómo llegas a tu desempeño actual como seleccionador absoluto de España femenino? Bueno, yo creo que cada uno de los pasos que he dado a lo largo de mi trayectoria, tanto como jugador, recuerdo ese gran cambio que tuve que dar desde Canarias, desde Gáldar a la península, al San Antonio. Es algo que realmente sientes, de igual manera que cuando en estos momentos quise venir para España, es algo que sientes. Sí que es verdad que me ha ocurrido en otras ocasiones que por circunstancias ajenas he tenido que marcharme, pero en realidad no lo sentía, como fue en el momento que marché de Tenerife a Gran Canaria, debido a lo mismo de Chaco cuando era entrenador al extranjero. Eran motivos que eran totalmente ajenos a uno, eran circunstancias que sucedieron, pero sin embargo, en cierto modo siempre, por lo menos en lo que a mí respecta, he tenido buenas elecciones. Ha habido alguna elección que no ha sido tan buena, pero sí que es verdad que son momentos que te llegas y que realmente lo tienes que sentir, y una vez que lo sientes, pues decides volver, ¿no?, al lugar donde salí, que es España. Cuando tú llegas aquí a la selección nacional, a la federación en este caso, ¿qué es lo que te encuentras a nivel del trabajo previo, de las anteriores selecciones que había, y cómo afrontas esos primeros meses como seleccionador nacional? Bueno, tengo que decir que tenía un desconocimiento bastante grande de lo que es la Liga Española.
Sí que es verdad que en cierto modo conocía sobre todo a las jugadoras que jugaban en el extranjero. En aquel momento pues no había muchas que jugasen en competición de Champions League. En ese sentido debo decir que, sí, claro, una vez que llegas a la Champions League, es decir, cuando no estás en la Champions League, empecemos por ahí, que fue nuestro caso, cuando no llegas a la Champions League parece que es una competición diferente, que ahí solo juegan las estrellas, ¿no? En el momento en que estábamos en el Ichaco y demás, y empezábamos aquello lo veíamos como algo inalcanzable y totalmente ajeno, e incluso el desconocimiento que teníamos de las grandes estrellas y equipos o incluso a nivel internacional era todo muy lejano. Una vez que llegas ahí, el resto te parece que también hay un desconocimiento muy importante de lo que hay por debajo, de las distintas competiciones o de las distintas competiciones europeas, de distintas ligas y de las distintas competiciones europeas. Es decir, lo único que sabes y entiendes es de la Champions League y de equipos élite, puesto que tuve la fortuna de estar en uno de los mejores equipos del mundo y también poder dirigir a algunas de las mejores selecciones del mundo. Entonces parece como el resto no existe. Entonces, pues sí que tenía muchísimo desconocimiento en cuanto a jugadoras que estaban en la Liga Española y a la propia competición de la Liga Española y, por supuesto, a todo lo que era la federación. Entonces, en ese sentido sí que he tenido la suerte de tener gente en el staff y en la propia federación que desde el inicio pues me ha apoyado para que ese conocimiento que pueda ir cogiendo con el paso del tiempo fuera todo bastante más rápido. Ahora sí que puedo decir que no solamente ya en la Liga Española, puedo decir que tengo un conocimiento mucho más amplio de cuando llegué, evidentemente, es algo lógico, pero sobre todo de lo que estamos viendo aquí en el CESA en los últimos años, pues he tenido la fortuna de poder estar y también de poder estar presente y dirigiendo pues actividades de tecnificación y actividades de CAR con jugadoras no solamente en edades senior, sino también en todas las categorías. Con lo cual sí que puedo decir actualmente que tenemos seguramente un futuro, digamos que bastante interesante. Y si pudieses hacernos una foto fija, describirnos una foto fija de lo que tú conoces a día de hoy, ¿no? de esa situación del balonmano femenino en España a nivel deportivo, lo que estamos viendo aquí en las pistas de fuera de esta sala, ¿cómo lo describirías? Pues que tenemos todavía un horizonte bastante interesante por delante, es decir, hay un campo de mejora creo que importante, pero creo que se están dando los pasos necesarios, no solamente desde la federación, sino también creo que cada vez después de unos años donde bueno, hubo muchos problemas en los clubes para poder competir a más alto nivel, la liga pues bajó mucho su nivel, muchas jugadoras marcharon, sobre todo jugadoras nacionales tuvieron que marchar, obligadas a marchar, y entrenadores también, pero yo creo que el nivel de la liga española, el nivel de la jugadora española, tanto en categoría senior, a nivel de los clubes españoles, pero también en categorías inferiores, paulatinamente va mejorando, y eso se está viendo no solamente en la competición nacional, sino también cada vez que nuestros equipos juegan con sus competiciones europeas, que no son las más fuertes, pero creo que de la misma manera que el equipo absoluto se están dando pasos hacia adelante, se está sirviendo cierta mejoría que evidentemente conlleva su tiempo. Entonces, en ese sentido, como digo, creo que el futuro seguramente se presente mejor que lo que actualmente tenemos en el presente, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección, y es algo que nos motiva para seguir trabajando. Llegas a esos primeros meses ahí a la selección, empiezas a empaparte, entiendo, de las jugadoras, todo lo que había alrededor, pero aparte de eso, ¿en qué pones el foco? Es decir, ¿cuáles son las primeras tareas que intentas cumplir o dónde pones el foco en esos primeros meses con el trabajo de la selección? Los Juegos Olímpicos de París era el objetivo fundamental.
con un grupo de jugadoras experimentadas y en el que basamos toda nuestra confianza, porque en cierto modo eran las jugadoras que no solamente conocía, por lo que os he dicho antes, sino también eran jugadoras más expertas y que considerábamos que podían llevarnos a los Juegos Olímpicos. De la misma manera que son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, sumados al Campeonato del Mundo del 2029 en España, el objetivo es que nos hemos trazado para este siguiente ciclo. Entonces, prácticamente todas las federaciones pues, fijan objetivos en los Juegos Olímpicos, es decir, a 4 años. Y se ha dado las circunstancias de que muchas de esas jugadoras que confiamos para darnos la oportunidad de jugar en unos Juegos Olímpicos, pues por distintos motivos, pero sobre todo por una cuestión de edad, o de que en cierto modo veíamos que no podían llegar al siguiente ciclo olímpico, pues han dejado de venir al equipo nacional y hemos dado la opción de jugadoras que en cierto modo pues no han tenido tanta experiencia a nivel internacional, y es ahora el momento. Ha habido un cierto vacío, pero que al tomar esta decisión, pues estas jugadoras jóvenes que vienen bastante bien, empujando con muchísimas ganas de poder llegar a donde han llegado las generaciones anteriores, pero necesitamos algo más de tiempo, algo más de campeonatos, algo más de partidos trascendentes, partidos importantes, porque el gran problema del equipo nacional, no solamente aquí, sino en todas las naciones, salvo aquellas que ya llevan trabajando desde hace mucho tiempo y teniendo éxitos evidentes, es la falta de posibilidades que tienes de poder entrenar con ellas, ¿no? Si a eso se le suma que son jugadoras jóvenes que no tienen experiencia en campeonatos anteriores, pues bueno, digamos que es algo que nos sigue motivando de igual manera, pero evidentemente nos los pone más difícil. Y a nivel, obviamente, tú eres un entrenador con una dilatada experiencia muy exitosa. ¿Cómo has gestionado tú hacia tu propia ambición, hacia tu propia motivación, o incluso a esos momentos de tomar esa decisión de decir, bueno, voy a entender que el largo plazo, este ciclo olímpico, requiere que esas jugadoras jóvenes se breguen en estos campeonatos? ¿Cómo lo has gestionado tú? Es decir, ¿cómo has peleado ese Ambros muy ambicioso, más de lo que ha vivido de resultados, a intentar mirar hacia el largo plazo? En cierto modo, la primera vez que entré en el balonmano femenino, que tenía un desconocimiento absoluto, pues cuando dejé de jugar y después de mi primera experiencia como entrenador en Oviedo masculino, en La Plata, yo me lancé sin mirar demasiado, sin pensarlo ni siquiera, ¿no? En cuanto tomé esa decisión de venir al balonmano femenino, sí que ahí sí que en realidad desconocía absolutamente todo del balonmano femenino. Lo mismo cuando tuve que marchar a Hungría, me lancé. Sí que es verdad que tenía bastante más reparo porque era salir a un país extranjero y que en aquellos momentos pues bueno, no habían demasiados antecedentes, ¿no? O precedentes como en entrenadores españoles que han tenido que marchar, con lo cual podías pues guiarte un poco de cómo ha ido por ahí. Creo que coincidimos en aquel año, Pastor, Ortega, no sé si alguno más, incluso en categoría masculina, porque justo coincidió esa crisis para el masculino y para el femenino a la vez. Y me lancé de igual manera una vez que decidí, de la misma manera que me he lanzado a venir por el equipo nacional, y ahora con este nuevo ciclo. Es decir, en cierto modo, no sé si es bueno o malo, pero creo que tengo bastante confianza en lo que estamos haciendo, en lo que hay y la manera que estamos llevando las cosas. Pero sí que es verdad que aquí nos hemos encontrado con la dificultad, primero, tener que cambiar un grupo de jugadoras expertas por otros que no es tanto expertas, pero eso nos da la satisfacción y la motivación y la esperanza de que con este grupo de jugadoras, cada vez que se reúnen,
para estar en el equipo nacional, e incluso en semanas que no son de equipo nacional, semanas que habitualmente son de descanso y de vacaciones, pues vienen con una motivación altísima, porque en cierto modo significa que quieren estar en el equipo nacional, quieren participar, pero no solamente eso, sino que queremos de alguna manera mejorar resultados anteriores, o por lo menos llegar a donde han llegado pues, generaciones que han tenido éxito. Hablando de esas jugadoras jóvenes que llegan a la selección, ¿cómo es el proceso de detección de talento? Es decir, ¿qué requisitos, en qué os fijáis, qué buscáis para llamar a una jugadora a la selección, o también incluso para tenerla en esa lista y poder ir observando? Bueno, yo creo que el trabajo ya venía de atrás. Sí que también debo decir que no de la manera en la que lo estamos haciendo actualmente, pero sí que es cierto que hace ya algunos años, y sobre todo gracias al balonmano masculino y al trabajo que está haciendo Jordi en las categorías inferiores, en el masculino, con las tecnificaciones en el CAR de Granada y tecnificaciones que se están llevando a cabo por parte de la federación, mucho antes de yo entrar aquí y saber de esto. Yo creo que es algo bastante positivo, porque nos permite in situ, nos permite no solamente digamos, al entrenador del equipo absoluto, sino a los distintos entrenadores, las distintas categorías, pues conocer exactamente qué materiales o qué jugadoras o qué tipo de jugadoras hay en el balonmano español, en las distintas categorías. El hecho de que hayan competiciones como CESA, o sabiendo la dificultad que de alguna manera pues todos los equipos que vienen aquí quieren ganar, y para ganar saben que a lo mejor no pueden participar todas las jugadoras, y aquí se nos escapan algunas de las jugadoras que potencialmente podrían, por otros aspectos que no sean solamente el técnico-táctico, poder llegar a selecciones nacionales o a tecnificaciones nacionales. Y luego también están los sectores de clubes, donde de algún modo tenemos ojeadores que solemos llegar a todos los sectores que hay en las distintas categorías, y ahí sí que podríamos llegar a tener acceso a mayor número de jugadoras. Ahí pues hacemos una selección, filtros, donde, como decíamos, en las tecnificaciones de verano y sobre todo en los CAR, pues podemos trabajar in situ con ellas y conocerlas bastante mejor, y poder testarlas y poder saber bastante más de ellas en todos los aspectos, no solamente, como digo, a nivel técnico-táctico, sino a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel pues madurativo, a nivel de todo. Y eso pues cada vez la base es más amplia. En ese sentido, por eso os decía antes que creo que podemos albergar un mayor número de jugadoras. Al tener mayor número de jugadoras, evidentemente la competencia sube, la calidad también, y creo que el hecho de poder tener resultados también positivos en las categorías inferiores del balonmano nacional, pues eso nos ayuda a que cada vez más jugadoras jóvenes pues quieran llegar también a los equipos nacionales, y eso ayuda un montón. Una pregunta que creo que también le lanzamos a Jordi y que creo que también es importante. ¿Cómo gestiona Ambros Martín la relación con el resto de seleccionadores de las categorías inferiores de la selección nacional? ¿Cuáles son las pautas que tú das? ¿Cómo intervienes en su trabajo? ¿Cómo intervienes en ciertos matices que puedas dar al juego? ¿Qué te gusta que los equipos tengan para que luego, cuando lleguen al equipo nacional absoluto, pues rindan mejor los equipos? Bueno, eso es algo que también lo hemos tratado. Sí que es verdad que cuando llegué pues no recuerdo, pero habían campeonatos que se disputaban en verano, no recuerdo si eran campeonatos. Bueno, en esos momentos tanto el equipo juvenil como el equipo junior estaban en la categoría B y se estaban disputando el ascenso, el poder ascender a la categoría A
del balonmano europeo o mundial, para poder disputar las grandes competiciones. Y sí que es cierto que no solamente porque desconocía absolutamente, no solamente el equipo absoluto, sino también mucho más las categorías inferiores, pues bueno, evidentemente simplemente estaba allí para lo que necesitaran, y eran los propios seleccionadores junto con Ángel Sandoval, que en aquel momento era el coordinador de estas categorías y el encargado de la sección femenina, pues ellos pues en ese tiempo pues llevaron digamos absolutamente todo, ¿no? Pero una vez entrado en la siguiente temporada, sí que hablamos de la necesidad de que todas las categorías de la federación pudieran tener un estilo similar en cuanto a todo. Entonces, en ese sentido, creo que fue un acierto que en mi primera instancia o tecnificación que hicimos, no solamente albergamos a un gran número de jugadoras senior, sino también vinieron los seleccionadores junior, Joaquín y Cristina, para esa primera semana. Y ahí sí que estuvimos hablando de sistemas de juego. A partir de ahí, pues hemos tratado a lo largo de estos años de que todos los equipos nacionales pudieran tener un estilo muy similar de juego, en el sentido en que cuando estas jugadoras vayan pasando las distintas etapas y lleguen al equipo absoluto, pues no haya ninguna diferencia en cuanto a que sepan a lo que están jugando, o sepan incluso la nomenclatura o el nombre o la sistemática de las acciones de juego, con algunas señas de identidad que estos seleccionadores puedan aportar. Pero en realidad ahí sí que hemos dado también un paso importante, y es que cada vez que estas jugadoras pasan las siguientes etapas y llegan a la siguiente, no es un cambio totalmente diferente, sino es una continuidad del trabajo. Hay aspectos que evidentemente tenemos que mejorar, porque hemos visto que podemos hacerlo, en el sentido en que físicamente, sobre todo, hay una gran diferencia con el resto de las selecciones que están por encima de nosotros en categoría senior, pero que por el hecho de ser categorías inferiores, pues digamos que el físico no se nota tanto, es decir, la técnica o la táctica individual de estas jugadoras jóvenes, pues de algún modo compensan esa diferencia física que hay con respecto al resto de selecciones, pero una vez que llegan a senior, pues esa diferencia es incluso mayor. Entonces estamos tratando de que físicamente no solamente trabajar o poder llegar individualmente a estas jugadoras y poder compartir toda esta información con sus clubes, con sus entrenadores en sus clubes, sino que en cierto modo estamos incluso tratando de cambiar el perfil, o por lo menos de mejorar ese perfil de jugadora, es decir, que podamos encontrar, y si no, tratar de fabricar o de construir o de formar jugadoras que sean atletas y que pues con una talla mayor de la que tenemos, evidentemente sin perder el estilo de juego y sin perder evidentemente recursos técnicos o tácticos que en esas categorías el balonmano español sabe exportar bastante bien. Háblanos un poquito sobre ese modelo de juego, esos innegociables, o un poco a qué quieres que juegue esa selección, qué quieres que la gente vea de esa selección, y también entiendo qué es lo que has ido transmitiendo a esos entrenadores de equipos inferiores. Bueno, yo creo que el estilo de juego que es característico en el equipo nacional, pero también en la mayor parte de los clubes o incluso selecciones territoriales que estamos viendo aquí, es un estilo de juego que basado muy mucho en las penetraciones sucesivas y en los puntos de apoyo, es decir, la búsqueda de los 6 metros.
jugadoras con una gran capacidad de unos contra unos y de toma de decisiones bastante buenas, pero que evidentemente adolece de lanzamiento exterior. Eso posiblemente venga motivado pues porque en determinadas categorías pues digamos que predomina las defensas abiertas y eso hace que las jugadoras pues busquen ese tipo de recursos y puedan llegar a ser tan buenas en estas capacidades individuales del uno contra uno, de las tomas de decisiones posteriores de ese uno contra uno. Sin embargo, pues en cierto modo con defensa abierta es muy complicado el poder lanzar de atrás, a diferencia de otros países donde da igual la categoría que estés, ellos saben que en las grandes competiciones se juegan defensas cerradas y ellos practican, entrenan y juegan con defensas cerradas, con lo cual fabrican un perfil de jugadoras totalmente diferente. Es por eso por lo que nosotros pues queremos también, sin perder nuestra propia identidad, pues poder tener las opciones de que estas jugadoras pues aumenten su bagaje de técnica individual en cuanto a esa capacidad que en cuanto al lanzamiento exterior. Es quizás lo que mayormente estamos insistiendo todos los niveles, sea de manera directa con las jugadoras, sea pues de manera directa con los seleccionadores o incluso ser capaces de poder llegar a los clubes y a los entrenadores donde estén estas jugadoras. Has comentado que nos vemos un poco en la obligación de fabricar talentos físicos o de buscarlos y has hablado también de comunicar con los clubes. ¿Qué le pide el seleccionador nacional a los clubes de equipos femeninos en España para que poquito a poco vayamos mejorando ese nivel de la selección absoluta? Bueno, la verdad es que la labor que están haciendo es bastante buena, en el sentido en que hay una colaboración bastante buena con todos los clubes y con todos los entrenadores de las distintas categorías, y entendemos perfectamente que cada uno de esos clubes o entrenadores pues tengan unos objetivos marcados, pero sí que es cierto que lo que de algún modo pues pedimos es que la posibilidad de poder hacer mejores a nuestras jugadoras, ¿no? Y ellos tienen esa capacidad, puesto que son ellos los que están en el día a día durante prácticamente toda una temporada con estas jugadoras, incluso pueden trabajar con ciclos más largos de tiempo. Entonces, como os decía antes, nosotros hemos testado a las jugadoras y bueno, en la parcela física sí que es algo mucho más cuantificable y mucho más mejorable, puesto que los test te dicen que si has mejorado o no respecto al test anterior y que es algo que no necesitas un entrenador para poder entrenar. De igual manera, en esos aspectos, independientemente si eres una jugadora de talla alta, eres una jugadora de talla mediana o incluso pequeña, el lanzamiento exterior tú lo puedes trabajar de igual manera. Tengas un apoyo en un entrenador, que es lo que deseamos todos, e incluso como entrenador, os pongo un ejemplo y es algo que siempre hablo con los entrenadores en las distintas tecnificaciones que hacemos en las territoriales, es que, por ejemplo, Stine Oftedal o Nora Mork, que son jugadoras de una talla baja, pequeña para ser primeras líneas, por un lado son jugadoras con una gran capacidad en el lanzamiento exterior, al margen de otros recursos y demás, son jugadoras top mundiales, pero que son jugadoras que pueden lanzar independientemente de lo pequeña que puedan llegar a ser, pero sobre todo que esas jugadoras se van a acordar en su momento cuando vosotros la vayáis a entrevistar, no del entrenador que les ha hecho campeón de la Champions o campeonas olímpicas o del mundo, que sí, que seguramente también, pero se van a acordar de aquel entrenador que les hizo mejorar como jugadora. Y eso es algo que es así. O sea, yo me voy a acordar de aquel entrenador que tuve en mi colegio,
que fue el que me hizo pues involucrarme en esto del balonmano y bueno, de alguna manera marcarme el camino, pues eso es el mensaje que yo les mando a esos entrenadores, ¿no? Que es un gran desafío el que tienen por delante, el hecho de que puedan tener jugadoras que estén en ámbitos de equipo nacional o cualquier otra jugadora de su club, que en cierto modo es lo que a nosotros nos motiva para entrenar, el ver la mejoría individual de cada una de nuestras jugadoras, y por lo tanto eso nos va a ayudar también a mejorar a nuestro club, a nuestro equipo. Tanto en selecciones territoriales como nacionales creo que se habla mucho de la importancia del día a día con el club, porque al final es el que te va a dar ese bagaje de entrenamiento, precisamente lo que tú dices, porque luego cuando trabajan con vosotros al final trabajan la selección en periodos muy cortitos, de 4, 5, 6 días, a veces no sé si incluso menos. ¿Qué se trabaja en esos días? ¿Qué se trabaja en esos pequeños bloques? ¿Y qué planificación o cómo lo estructuráis para que se vayan con lo máximo posible? Es algo que yo no logro entender, sinceramente. Y bueno, sí, es una crítica o es simplemente un delirio que tengo o es algo que es un hecho, que es una evidencia. Es decir, no llego a entender cómo en un campeonato del mundo o de Europa, a diferencia de los Juegos Olímpicos, donde sí que tienes bastante tiempo porque es en verano para poder trabajar, un equipo nacional femenino, cualquiera, tenga 5 o 6 sesiones de entrenamiento, 5 o 6 sesiones de entrenamiento para preparar un campeonato del mundo, como las que hemos tenido. De otra manera, si no puedes o si decide entrenar más y no jugar partidos de preparación previos a este campeonato, que tienes 10 días, ahí tienes que descontar los viajes que tengas que desplazarte, 2 días, son 8, ahí tienes que descontarle los partidos que vayas a jugar, que poner tú 2 o 3, más el día de descanso que tienes que darle una vez que terminas ese torneo. Al final se nos quedaban 4 o 5 sesiones de entrenamiento para poder trabajar absolutamente todo de cara a poder preparar un gran campeonato. Y es algo que yo no entiendo, que ni siquiera en categoría masculina ocurre, porque se dan en otras fechas, es decir, lo tienen en enero y tienen bastante más tiempo. No bastante más, pero tienen algo más de tiempo. Pero en nuestro caso no ocurre. Y bueno, se da la circunstancia. Ahora, actualmente, como hablábamos antes, es un equipo joven, es un equipo inexperto, es un equipo de jugadoras que la mitad juega en España y la mitad juega en el extranjero y que no se conocen. Digamos que no tienen mucho tiempo de estar conjuntadas o de jugar conjuntamente. Entonces, claro, eso de alguna manera te limita bastante a la hora de poder entrenar. Y también nos hemos dado cuenta que entrenar en una sola área, en los aspectos tácticos, colectivos, pues a la hora de la competición no te sirve para nada, porque lo haces a 90 pulsaciones, ¿no? Y con una defensa que la conoce y la defensa conoce al ataque y no es del todo real. Con lo cual es bastante complicado posteriormente poder hacerlo en la alta competición a 160 pulsaciones y con la presión o con la obligación de que quieres ganar. Con lo cual es el tiempo que tienes, que es poco, no es del todo útil, pues por lo que os estoy contando. Pasemos un poquito a y no son excusas. Sí, yo creo que es un tema del calendario, ¿no? Realmente la situación de los grandes campeonatos femeninos es algo que, bueno, pues que hay que replantear y que sí que es cierto que el hecho de ponerles junto a los masculinos o en las fechas de los masculinos sería algo mediáticamente complejo de gestionar, pero bueno, creo que es algo que no nos compete en este podcast. Hablando un poco ya, ampliando el foco sobre la situación del balonmano femenino en España, si tú comparases con el balonmano húngaro, por ejemplo, o otros balonmanos de los que tú has podido observar cosas, ¿qué cosas te traerías para tratar de dar ese siguiente paso que tenemos que dar para acercarnos a esa Champions, que nuestros equipos puedan competir en Champions? Es inviable. Me traería algunos aspectos, pero es inviable en España. Es imposible. Porque Hungría es un país muy pequeño,
que en cuestión de 4 horas te lo recorre. Y eso a la hora de poder concentrar a los equipos nacionales, pues es muy fácil. En España, si tú quieres concentrar durante 2 o 3 días un equipo nacional, es inviable. Económicamente, a nivel de distancias, pues todo, ¿no? Eso por un lado, por las dimensiones del país. Por otro lado, ¿cómo funciona el funcionamiento? Ellos funcionan con academias, es decir, los grandes clubes que curiosamente o estratégicamente lo tienen distribuido a lo largo del país, pues está Veszprém en masculino, está Szeged, que son totalmente distintos, está Budapest y está NECA, que es una academia del gobierno. Son 4 academias en masculino, el femenino lo mismo, Ferencváros, Győr, Debrecen y NECA. Son 4 academias que de algún modo ellos abarcan a las mejores jugadoras, no solamente de la región donde puedan estar o de la zona donde puedan estar, sino incluso del resto del país. Y hacen selecciones, es decir, seleccionan jugadoras. Es decir, en verano, muchas de las mejores jugadoras de las distintas clubes en categorías inferiores que quieran venir a Győr tienen que pasar un filtro, ¿no? Donde se reúnen durante una semana, están todos los entrenadores allí y eligen, esta jugadora sí, esta sí, esta sí, esta no, esta no, esta no. Y así el resto de las academias. Y una vez que van a las distintas academias, esas mejores jugadoras del país, de las distintas edades, pues tienen los estudios, la residencia y unas condiciones de entrenamiento que son inimaginables en España. Y a partir de ahí, pues esas condiciones entrenan mañana y tarde todos los días, que a mí me parece que es demasiado para las edades en las que estamos hablando. Y ahí, en cierto modo, pues tienen su hándicap, su problema, que son jugadoras que psicológicamente, físicamente, no llegan, muchas de ellas, a la categoría senior. Cuando llegan muy quemadas. Y eso es quizás la gran diferencia, ¿no?, que hay. Eso lo podríamos trabajar o lo podríamos también trasladar a Francia, que es un sistema que funciona por centros de entrenamiento distribuidos a lo largo del país, donde las mejores jugadoras del país se juntan para entrenar en esos centros que pertenecen a la federación y el último día, el viernes, se van a sus clubes, entrenan y juegan con sus clubes el fin de semana. Pero durante la semana están concentradas con los centros regionales de entrenamientos que controla la federación. Entonces, ahí hay una gran diferencia fundamental y que es prácticamente inviable, por no decir de las ayudas que reciben esos clubes en Hungría por parte del gobierno, que en estos momentos es imposible, porque creo que hay otras prioridades que no solamente el balonmano o el deporte en una sociedad como la nuestra. Son grandes diferencias y al final en España yo creo que, como dices, es inviable. Si tuviésemos esa varita mágica, pero con ciertas limitaciones, ¿qué de todo lo que tú ves crees que es lo más viable o qué podríamos implementar en España que está dentro de ese blanco-negro, que está en ese gris, que a lo mejor sí que podríamos estar más o menos cerca, y crees que el balonmano femenino se beneficiaría mucho de ello? Yo creo que tenemos buenos referentes. Pienso que las posibilidades, por un lado, que tenemos en el balonmano, que se están haciendo en el balonmano masculino, lo que pasa, nos llevan muchísimos años y trabajo por delante con respecto al femenino. Creo que es un gran referente el que tenemos y estamos adaptando nuestras circunstancias a esa referencia y demás, pero creo que tenemos otros deportes referentes que están haciendo su propio camino. El básquet, por ejemplo, el baloncesto, el waterpolo, por ejemplo. Son circunstancias y realidades diferentes, ¿no? El baloncesto nos lleva una ventaja también considerable, el baloncesto femenino, con respecto a nosotros, pero yo creo que es una referencia la que tenemos ahí y estamos viendo las posibilidades de cómo nos podemos asemejar o acercarnos a esa realidad que ellos están llevando, ¿no?, y teniendo éxito. Y luego está el waterpolo, que bueno, es un deporte que minoritario, es decir, bastante con menos licencias que las nuestras, pero que está
concentrado en Cataluña fundamentalmente, en el femenino y creo que en el masculino también. Y ahí ellos sí que tienen todas las posibilidades. Es como si fuese un país en una sola comunidad, es decir, un deporte en una sola comunidad donde ellos controlan absolutamente todo en todas las categorías inferiores. Y cuando van pasando, pues ellos ya saben que desde que empiezan hasta que acaban van a seguir un proceso, un aprendizaje, y cuando llegan arriba simplemente tienen que saltar a la piscina y ser campeonas olímpicas. Hablabas también de las tecnificaciones que realizáis en el CAR. ¿Cómo son? Cuéntanos un poquito, tanto cómo son actualmente como a dónde te gustaría llegar con ellas, es decir, cuáles son también los próximos pasos a seguir a ir avanzando en esas tecnificaciones. Vamos mejorando mucho, creo yo, con el paso del tiempo y aprendiendo de cada una de ellas. En cierto modo, lo que pretendemos es, por un lado, tener el acceso al mayor número de jugadoras posible. Ahora estamos incluso filtrando la posibilidad de que puedan venir también jugadoras de más tallaje, más envergadura, aunque tengan, en cierto modo, menor capacidad en cuanto a la técnica o la táctica. Es decir, estamos intentando de mezclar perfiles diferentes o jugadoras que habitualmente no juegan en campeonatos como este, puesto que hay jugadoras que cuentan más para este tipo de competiciones. Eso por un lado. Y por otro lado, pues no solamente estamos intentando que esas jugadoras conozcan la sistemática de juego que luego van a llevar en las distintas categorías o selecciones en las que vayan a participar, sino que estamos intentando identificar los campos de mejora, de déficit y de mejora de esas jugadoras, tanto a nivel físico como a nivel técnico, incluso podríamos decir que a nivel psicológico y otros aspectos también importante, y a partir de ahí tratar de diseñar dentro de nuestras capacidades, que son bastante limitadas, pero debo decir en ese sentido que cuento o que contamos, que el Balonmano Femenino Español, aunque limitado, contamos con una serie de profesionales, de entrenadores que seguramente sin ellos pues estaríamos bastante más limitados en cuanto a absolutamente todo, y que de algún modo colaboran, ayudan y hacen que todo pues resulte bastante más interesante y que lo podamos llevar a cabo con mejor rendimiento. Y a partir de ahí tratamos ahora en estos momentos de poder llegar a sus clubes también, a su día a día. Es decir, tratar de que lo que nosotros consideramos, compartir esta información con sus entrenadores y a partir de ahí pues pensar en ese proceso que tienen que llevar esas jugadoras en ese día a día para que de algún modo pues poder construir pequeñas guerreras que cuando lleguen a categoría senior pues estén preparadas en todos los aspectos para poder competir al máximo nivel. Respecto al modelo de competiciones que tenemos aquí en España, ¿crees que hay alguna posibilidad de mejorar a las jugadoras cambiando algo del modelo de competiciones que tenemos en categoría senior, de buscar otra estructuración distinta? Bueno, yo creo que hay muchísima libertad en las distintas territoriales para poder decidir el modelo competitivo que quieren emplear en sus comunidades o en su balonmano. A partir de ahí hay un montón de debate con respecto a las defensas abiertas, las defensas cerradas, si tienen que jugar todas las jugadoras o solamente van a jugar las buenas, y podríamos entablar, y creo que sería bastante enriquecedor, un montón de debates con los verdaderos protagonistas, que son los entrenadores de esas categorías. No solamente con los directores técnicos de las distintas territoriales, sino con qué es lo que piensan los propios entrenadores, ¿no? De si es
conveniente o no el poder trabajar este tipo de defensas y el por qué. Porque cada uno tendrá sus opiniones al respecto y la experiencia también al respecto. Y tenemos también un problema que es algo que yo no termino de entender, y es que se limita al uso de la pega, una pega que posteriormente en categoría juvenil vas a poder emplear en categorías más pequeñas, promesas e infantiles. O sea, no se puede utilizar algo que posteriormente, cuando ya eres adulta y tu mano ha crecido, vas a poder emplear en un momento de tu etapa donde vas a tener que mejorar la técnica individual que se hace con un balón. Es decir, el implemento, el balón que tú vas a necesitar para lanzar, para pasar, para llevarlo, para transportarlo, para lo que sea, con la mano más pequeña, aunque el balón también sea más pequeña, no vas a poder manejarlo del todo bien. Con lo cual, te estás limitando un montón. Y a eso se le junta pues que hay muchos polideportivos en los que no permiten el uso de la pega porque es difícil luego poder limpiar esos pabellones, y hay otros deportistas, otras disciplinas que quieren jugar. Con lo cual hay un montón de elementos que no nos ayudan a poder mejorar a nuestras jugadoras. Con lo cual, bueno, es algo que, como digo, desde nuestra posición nos encontramos y tratamos de por lo menos entablar estos debates a ver qué es lo que nos conviene a nuestro balonmano español, sobre todo en esas etapas, al margen de las dificultades que puedan tener nuestros entrenadores jóvenes, no solamente jóvenes en cuanto a la edad que puedan tener estos entrenadores, sino que a las categorías a las que entrenan habitualmente en su día a día. La limitación que tienen, perdón, ahí termino con esto porque creo que es muy importante, en las condiciones de entrenamientos que ellos tienen, ¿no? Habitualmente, pues muchos de ellos están estudiando, están trabajando o están entrenando con el equipo de su club y tienen que venir a entrenar en unas condiciones que a lo mejor pues no son las idóneas en cuanto a la limitación, media pista, horas que no son las deseables y sobre todo la cantidad de entrenamientos que deben ser los idóneos a esas edades. Justo te quería preguntar sobre esto mismo que estabas comentando. Dentro de todos esos debates que puede haber, para el modelo de juego que proponéis, para tu idea, ¿qué le favorece más? Es decir, para el modelo que presentas, ¿es más favorable las defensas abiertas en etapas formativas? ¿Son más, no tanto, no sé si que te mojes, pero un poco qué crees tú que puede favorecer más o cuál es la perspectiva de Ambrose Martín en este caso? Todo al final. Tú puedes encontrarte o gustarte, trabajar defensas abiertas, defensas cerradas, te vas a encontrar o puedes jugar. Y lo mismo, el ataque ante defensas abiertas, defensas cerradas. ¿Por qué prohibimos algo en determinadas categorías cuando luego posteriormente puedes llegar a jugar y es seguramente lo que más se estile o lo que más se use? Entonces, bueno, yo si las prohibiciones en cuanto a las limitaciones, en cuanto al uso de las defensas que limitan bastante, no solamente a la hora de, por ejemplo, es un hecho también, difícilmente vamos a ver jugadoras españolas jóvenes que puedan lanzar de atrás, pero también jugadoras españolas que puedan jugar correctamente un 2 contra 2 con pivote. ¿Por qué? Porque las defensas son abiertas. Sin embargo, encontramos jugadores que se desmarcan muy bien sin el balón, puesto posiblemente por eso, pero también en la defensa vemos que hay jugadores que les cuesta muchísimo hacer un cambio de oponente, porque al ser defensas abiertas no se estila más la defensa individual. Con lo cual yo creo que tendríamos que estar abiertos para todos, y si por los motivos que sean se decide jugar de una determinada manera, cerrada o abierta, eso no nos impide a los entrenadores, porque estamos en una etapa formativa, poder trabajar todos los modelos. Damos un salto hacia atrás para ir hacia tu etapa de entrenador de clubes.
En este caso, cuando tú estás aquí en Ichaco, cuéntanos un poco esas primeras etapas tuyas dentro del balonmano femenino, ese llegar a grandes resultados en Europa, cómo lo vives tú y cómo empezabas tú a gestionar el propio éxito tuyo, cómo convives con eso. Es que no lo recuerdo bien, solo sé que aquello fue una experiencia maravillosa. Ese paso que decidí, porque me lancé al balonmano femenino, lo que construimos allí, lo que hicimos en Ichaco fue algo maravilloso. El grupo de jugadoras que estaban, la mayor parte de jugadoras nacionales, que con el paso de los años, es decir, yo creo que absolutamente nadie pensó, ni mucho menos yo, porque estaba muy centrado en el día a día, que podíamos llegar hasta donde llegamos con el paso del tiempo, y fueron 6 años o 8 años, no lo recuerdo bien. Poder llegar a ganar una Champions League y tener posibilidades de estar en otras, si no fuesen por otras cuestiones. Y jamás lo pensamos, pero es que jamás nos los planteamos, porque como digo, cuando estábamos en aquella época veíamos a esos grandes equipos que estaban actualmente, que eran irreconocibles para nosotros. O sea, era otro nivel, era como aquello no existe para nosotros, es imposible poder llegar ahí. Pero sin quererlo, bueno, no nos lo planteamos, pero sin quererlo pudimos acercarnos año tras año ahí, primero porque había una competición nacional que era bestial, femenina y masculina, en la Liga Española, posiblemente de las mejores competiciones de clubes en chicos seguros y en chicas bastante también, aunque no tuviésemos un equipo referente. Bueno, estaba Liber de Valencia y grandes entrenadoras en aquel momento que eran referentes y entrenadores españoles, y yo creo que esa competencia que había entre los distintos clubes de aquel momento y el hecho de que pudieran venir jugadoras extranjeras que nos ayudaron y nos enseñaron mucho, nos abrieron el camino al resto de los jugadores nacionales y entrenadores pues que teníamos muchas ganas de poder también destacar en la alta competición, no solamente como jugadores, sino como entrenadores, como fue mi caso. Pues desde donde estuvimos, pues poder llegar a lo más alto, y al final estuvimos ahí en lo más alto durante el tiempo que se nos permitió. Hemos tirado de hemeroteca y si no nos equivocamos son 4 Champions como entrenador. Se dice pronto, pero después de vivirlas, no qué receta, porque no hay receta para eso, pero un poco qué claves o qué te llevas de esas 4 Champions. Bueno, yo por un lado pues sí, es verdad, son hechos también, es una realidad, o sea, fue así, pero no me quedo con ello, es decir, en primer lugar porque no es lo más importante. Sí que es cierto que el Győr anteriormente había estado en varias finales, es decir, ya apuntaba a ser un ganador de la Champions League tarde o temprano, era una cuestión de probabilidades, de tiempo, y coincidió de que en mi primer año pues ganamos la Champions o la Copa Europa en aquel momento. Pero es que posteriormente también ha seguido ganando Champions. Actualmente son los campeones de la Champions, es decir, por eso no me doy tanto mérito, sino le doy el mérito al club, que ha sido capaz desde etapas anteriores a la mía poder aspirar a ganar a la Champions y a todo lo que es el club o la ciudad de Győr, el balonmano que se vive allí en Hungría. Eso por un lado. Por otro lado, creo que el trabajo que hicimos en Ichaco fue incluso mejor del trabajo que pudimos realizar en Győr. ¿Por qué? Porque Győr ya estaba en lo más alto y sin embargo en Estella estábamos donde estábamos, ¿no? Prácticamente un recién ascendido, pero con un club también y un equipo que vivía prácticamente para crecer, para ganar, aunque no nos planteábamos llegar a ganar nunca, ni siquiera una liga, pero sí que teníamos las ganas de poder acercarnos a las mejores, y estuvimos con las mejores en España
y en el extranjero. Pero también es cierto que, en cierto modo, lo que más me atrae es el gran número de Final Four o de finales que he jugado, aunque no las haya podido ganar, y con diferentes equipos. Eso sí que me llama la atención, es decir, el haber podido jugar, es que no llevo la cuenta, pero seguramente bastantes más de las que en cierto modo hemos ganado. Finales o Final Four. ¿Cómo gestiona un entrenador el día siguiente o la temporada siguiente de ser o de entrenar al mejor equipo, ¿no? al que gana la Champions? ¿Cómo lo gestionas tú internamente y cómo lo gestionas hacia el equipo para mantener ese listón de ambición, ese listón de motivación, ese listón de trabajo? ¿Cómo es ese proceso, tanto tú como entrenador como hacia tus jugadoras? Yo creo en el día a día. En el día a día a nivel de club es una gozada, porque dispones de 1 año, 2 años, 3 años. O sea, y ese día a día te va a dar muchísimo a lo largo del tiempo. Y ese día a día es lo más importante. Para mí lo más importante no es el fin de semana o no es ganar un campeonato, ni siquiera ganar un partido de ese campeonato o la cantidad de partidos que necesites para ganar ese campeonato. No pienso en ello, nunca he pensado he tenido ese objetivo, sino que en ese día de entrenamiento absolutamente todas las jugadoras que vayan a entrenar estén preparadas para saber que ese día van a dar el 100% y van a gozar dando el 100%, o sea, van a disfrutar de ese 100%. Eso a nivel de club, a nivel de selección es bastante más complejo, ¿no? El poder hacerlo, no el dar el 100%, que eso en un equipo nacional se entiende que tenga que ser así, aunque no siempre ocurre así, porque tienes que mirar por otros aspectos, ¿no? En cuanto a que, como digo, está bastante más limitado en el tiempo y eso, digamos que todo lo que pretendes hacer para un año competitivo la tienes que resumir o dar en dosis de semana, 3-4 semanas a lo largo del año para poder rendir en un gran campeonato. Entonces, es el día a día. O sea, para mí es la motivación, el poder, y en cierto modo lo añoro, ese día a día, ¿no? El poder estar durante un tiempo para ese día a día, porque eso es lo que realmente me hacía feliz, ¿no? Me motivaba muchísimo y ver cómo el equipo también disfrutaba de ese día a día. Lejos de la polémica y sin dar nombres, por supuesto, ¿nos podrías contar cuáles han sido la decisión más difícil o las decisiones más difíciles que te han tomado, que has tenido que tomar, ya sea con jugadoras o en general a lo largo de esos años? O sea, ¿qué situaciones complicadas te has encontrado y también cómo las has resuelto? Bueno, lo más complicado es tener que dejar a una jugadora fuera de una convocatoria cuando no tienes motivo. Es decir, cuando son 17 y tienes que poner 16. Eso es lo que peor he llevado a lo largo de mi carrera deportiva, el tener que echar a una jugadora de un equipo cuando sé que su comportamiento o su actitud no es la mejor, no me supone ningún problema, pero sí que cuando ves que hay algunas jugadoras más o jugadoras que quieren y que pueden estar en una convocatoria, en un campeonato, y tienes que decirles que no. Eso es lo que todavía no he aprendido a lo largo de tantos años y todavía me cuesta bastante el poder hacerlo. A lo largo de tu etapa como entrenador, especialmente del Győr, entrenaste a posiblemente muchas de las mejores jugadoras del mundo o incluso alguna de la historia. ¿Cómo se gestionan ese tipo de jugadoras? ¿Cómo se gestiona entrenar a las estrellas? La verdad es que no lo sé, quiero decirte, nunca me lo planteé. O sea, son en primer lugar personas, aunque seguramente el contacto que tú tengas con ellas es como deportista, ¿no? Entonces, en esos ámbitos es en lo que tú tratas y te mueves. A lo largo de un año, pues sí que tienes muchísima capacidad para poder llegar a conocer, tanto a nivel deportivo como a nivel personal,
a todas las jugadoras. Pero sí que es verdad que con aquellas que en cierto modo tienen ese aura de estrella, pues quizá, incluso sin quererlo, pues no le daba esa importancia que a lo mejor pues la afición o la prensa le podía dar, sino más bien iba por las más desconocidas, por las que necesitaban más atención, por las que no jugaban tanto, con las que fallaban más o tenían más problemas. Con ellas sí que me desenvolvía bastante mejor en ese aspecto, es decir, le daba bastante más importancia, pero tampoco sin querer hacer distinciones. Es por ello por lo que sí que es verdad que en ciertos momentos he podido tener algún problema con alguna jugadora estrella, pero debo decir que prácticamente con de las jugadoras top del mundo, que han sido muchas, afortunadamente, con las que he podido entrenar, creo que tengo una relación maravillosa, pero precisamente por eso, porque nunca les consideré como jugadora top, sino como una jugadora más de la plantilla. Me tiro a la piscina con una pregunta. ¿Cuál es la mejor jugadora que has entrenado? Uy, esa sí que es la pregunta complicada. Valorando todos los aspectos. Te podemos aceptar un top 3. Caterina Lunde. Es algo excepcional. Porque es un deporte de equipo, pero si ella hiciese una disciplina individual, Lunde, seguramente estaría a la altura de Bolt o por encima de Michael Phelps o de cualquier grande de todos los tiempos, incluso con deportes de Michael Jordan o lo que fuese, porque lo que ha conseguido ella en todos los sentidos es inigualable. Y no sé si se podrá repetir, pero no solamente a nivel de títulos, sino es verla en el entrenamiento, en el día a día. Es algo que sí que hubiese merecido la pena para todos a todos los que nos gusta el balonmano, desde dentro y desde fuera, el poder verla en una sola sesión de entrenamiento, cualquiera que sea, y en el día peor que pueda tener, que seguramente habrá tenido muchos días malos, verla entrenar. Es algo excepcional. A partir de ahí las noruegas tienen una mentalidad y una ética de trabajo y una profesionalidad y un sentirlo, algo también excepcional, porque ya lo tienen arraigado en su cultura, en su carácter, en su personalidad. Y luego pues hay una jugadora o varias, ¿no? Cristina Neau o Ana Baikereva o sobre todo no, porque hay en ese nivel Nikke Groth, la jugadora holandesa, aunaba todo absolutamente, una capacidad, una competitividad, unas ganas de mejorar increíbles, lo mismo que Eduarda Morín, que era una jugadora que, digamos que técnicamente o tácticamente, ¿no? Una jugadora, digamos, muy destacable, pero que tenía un amor propio increíblemente asombroso, que le ayudó a ser una número uno, tanto en su selección como en su club. Con lo cual he tenido una enorme fortuna de poder codearme con todas y muchas de ellas, y luego en España pues también he tenido la suerte de poder entrenar y de convivir con muchas de ellas que están en un top 5 o top 3, top 10 mundiales, y que la hemos tenido y las he podido entrenar y vivir en el día a día. Para todos esos entrenadores, esas entrenadoras que puedan estar escuchándonos y que les gustaría llegar a entrenar jugadoras de ese nivel, ¿qué consejo le das? Es decir, a ese entrenador, entrenadora joven que está comenzando, ¿qué consejo le puedes lanzar? No lo sé. Quiero decirte, es que yo no me planteé. Yo simplemente, como os decía al principio, solamente me centraba en el día a día, en
en el tratar de que todas las jugadoras cuando iban a entrenar sintiesen ese entrenamiento, el saber por qué estaban entrenando. Y me centraba solamente en eso, es decir, en ese día a día, es decir, ¿para qué entrenas hoy? Tanto por ti como por tu equipo, para poder tratar de ser mejor en la competición y en ese día a día con respecto al día siguiente. Eso evidentemente pues te lleva a tener problemas o enfrentamientos con algunas jugadoras que no lo ven de esa manera y bueno, en cierto modo pues te obliga a ti a mejorarte como entrenador, es decir, tratar de convencer a estas jugadoras para que ellas también sientan esa parte y en cierto modo tú entender a la otra parte. Y a partir de ahí pues ir mirando, pero sin plantearte demasiados objetivos a largo plazo, sino yo creo que de un día para otro, como máximo de una semana para otra, es decir, ser capaz de valorar desde dónde estás, con tus limitaciones y con tus posibles virtudes, y a partir de ahí, pues el querer que tus dificultades pues disminuyan al día siguiente y tus virtudes aumenten. Cuando has tenido algún conflicto con alguna jugadora, ¿cómo lo has gestionado y qué has ido aprendiendo a lo largo de los años a la hora de poder gestionar esos conflictos de una forma más positiva para el grupo? Lo que os decía, que al final el saber por qué estás ahí, o sea, qué es lo que estamos haciendo y con quién estamos. Saber que cuando tienes un conflicto en un equipo deportivo, es posiblemente porque alguien no entiende lo que tú pretendes o que tú no entiendes lo que ellas pretenden. Y simplemente es una cuestión de entendimiento o quizás de comunicación. La comunicación seguramente porque o bien cuando estás en el extranjero y no dominas muy bien el idioma, quiero decir, bueno, el inglés en este caso, pero sobre todo porque estás con jugadoras de distintas nacionalidades y que el idioma común es un idioma que no es el común de nadie, que es el inglés, pues bueno, estás más restringido, es decir, en cierto modo hay menos problemas, pero cuando surgen esos problemas, pues es un poco más complicado, hay muchos más malos entendidos, ¿no? Pues por eso mismo, por una cuestión de comunicación. Pero tienes la ventaja de que tienes mucho tiempo pues para poder hablar y poder llegar a entenderte. Y cuando estás en un equipo nacional, pues es bastante más complicado y prácticamente los problemas no existen, puesto que muchas de las jugadoras que vienen un poco cansadas de los problemas del día a día de ese club y vienen y se van a juntar con un grupo de compañeras que por lo menos hablan el mismo idioma y seguramente el entendimiento sea bastante mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor se te escapa, por las limitaciones que tiene, el poder llegar a conocerlas más a fondo y el poder tratar de comunicarte más con ella. Entre otras cosas porque estás limitado en el tiempo, que no sean excusas, y porque son muchas. Pero sí que es un campo de mejora que yo creo que el tiempo nos puede también ayudar a conseguirlo. Ambros, y en la parte un poco más personal, fuera del balonmano, salimos del 40x20, ¿qué disfrutas a nivel de películas, series? ¿Nos podrías dar alguna recomendación? ¿Con qué te distraes? ¿Qué hobby tienes? Bueno, mi hobby es el deporte, mi hobby es la competición, sí. No soy mucho de televisión, aunque ahora sí que estoy con mi hijo compartiendo una serie que él ya ha visto, creo que en varias ocasiones, que es Stranger Things. Sí, la nueva temporada además ha salido hace nada. Sí, pero bueno, yo estoy por la segunda temporada. Te queda mucho todavía entonces. Sí, está así que, bueno, me lo paso bien, sobre todo porque estoy con él y demás. Y me apasiona el mar. El mar, bueno, desde pequeñito nací en el mar y todo lo que es el mar.
y también la competición. Y como, bueno, pues por las distintas circunstancias de haber sido deportista y demás, pues bueno, no puedo practicar muchos deportes, sobre todo el correr, no puedo correr mucho, pero sí que he conocido algo que me ayuda a sentirme vivo, ¿no? Que es el tenis. Juego a tenis y practico tenis y me ayuda pues a mantener vivo esa capacidad competitiva que me gusta, y sobre todo porque es una mejoría constante. Al igual que el windsurf, por ejemplo, cuando podía hacerlo, es un deporte tan complejo, al igual que el tenis, tan difícil, con una técnica tan depurada, que me motiva bastante. Y en cierto modo tiene cierta relación con las preguntas que me hacían ustedes antes. ¿Qué me motivaba a mí? Pues me motivaba eso, ¿no? La dificultad de poder hacer cosas nuevas al día siguiente, mejorarme la técnica al día siguiente. En este caso, como entrenador, pues ser capaz de mejorar al equipo o a las jugadoras del equipo al día siguiente, pues esto me mantiene vivo en ese sentido. Hace unos días Antonio García nos comentaba que en una de sus etapas de jugador, pues se veía muy afectado su nivel de juego con cómo estaba su situación personal, su familia que estaba lejos. Cuéntanos cómo has conciliado esa vida profesional, esa vida personal para que ambas cosas se mantuviesen equilibradas. Pues es un tema bastante complejo, difícil, pero creo que somos todos muy conscientes de que para poder competir tienes que estar muy bien en todos los aspectos, ¿no? El aspecto emocional, el aspecto familiar, pues es fundamental también. Sí que es verdad que cuando eres jugador es una cosa totalmente diferente a cuando eres entrenador, donde tu responsabilidad pues aumenta muchísimo, con lo cual a la hora del trabajo pues prácticamente es un 24 horas. Y en ese sentido sí que lastra muchísimo el tema familiar, incluso de amigos, de amistades que puedas tener, puesto que están muy limitadas. Es una situación, como digo, bastante compleja, que es muy difícil el poder conllevarla a las dos al mismo nivel, o incluso creo que los entrenadores, en mi caso, no hemos sido del todo responsables con la familia. Es decir, la responsabilidad que puedes tener como familia o la responsabilidad que puedes como entrenador, en alguna de ellas vas a salir perjudicado. Si eres muy familiar, es posible que no tengas o que no puedas llegar a todo lo que te demanda el trabajo como entrenador, y el que no seas tan familiar y tengas una responsabilidad mayor o pienses que la familia no necesite tanto, pues seguramente vayas lastrando. O sea, el equilibrio en una vida familiar y una vida profesional es bastante complicado. Creo que en el deporte más que en cualquier otras profesiones que puedan existir, donde a lo mejor vas a tu trabajo, estás tu tiempo y te vas a casa, y a lo mejor ahí se acaba todo en cuanto llegas a casa. Pero hay muchas de las cuestiones que en el deporte te las llevas a casa, y sobre todo que muchos fines de semana también estás fuera de casa. Y claro, estás expuesto. Entiendo que estás expuesto a un montón de cuestiones que eso también puede afectar a la vida familiar. Pero no solamente lo malo, es decir, las críticas, sino incluso también lo bueno. Es decir, que no sé, se me ocurre que a lo mejor mi hijo me vea en la prensa, si no lo sabe llevar, pues a lo mejor le puede llevar a equívocos, ¿no?, de quién es su padre, o confundir el padre con el personaje. Entonces es un tema bastante complejo, que a lo mejor no se le da la importancia que se tiene, y que incluso los propios entrenadores no le damos la importancia que tenemos, en este caso a la familia, y que en algunos casos incluso hemos perdido posibilidades de poder estar más con las personas que seguramente más vas a querer o te hayan querido a ti, sobre todo. Entonces es un tema bastante complejo, que en mi caso pues
pues bueno, también tengo mis circunstancias y es algo que entiendo perfectamente lo que Antonio y que muchos otros entrenadores e incluso jugadores pues puedan llegar a sentir o a vivir. Para terminar, un consejo para el Ambros del pasado y otro para el Ambros del futuro. Carajo, vaya preguntas que hacéis. Sois buenos, ¿eh? Sí, me gusta cómo estáis llevando el tema y son preguntas que habitualmente no se hacen. Entonces, un consejo pues para alguien que ya no fue o que alguien que fue es difícil porque bueno, evidentemente cuando incluso en el anterior campeonato que hemos jugado, el último partido que hemos jugado, pues siempre piensas que puedes hacerlo mejor o que podías haberlo hecho mejor. Eso es así y seguirá siendo así, con lo cual, siguiendo el hilo de esto, pues el consejo para el Ambros que viene es atento porque puedes hacerlo mejor y sabes que puedes hacerlo mejor y seguramente lo hagamos mejor. Muy bien, pues muchísimas gracias. Esperamos que haya estado muy a gusto y bueno, estamos en un entorno inigualable, creo que es el mejor, o por lo menos el que más a gusto estamos. El CESA, un lugar que bueno, es que no deja de ser casa para la gente del balonmano. Y nada, muchísimas gracias, Ambros. Te seguiremos muchos años y nada, pues encantados de tenerte aquí. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias y esperemos que lo hayáis disfrutado.